Muy buenas, doctor. Somos el grupo uno y vamos a darle a conocer un poco sobre la blastocistosis. Bueno, los integrantes de este grupo es Kerliati, Henry Barriga, Dani Brito y Ariana Chariguamán, y mi persona, Carlos Alba. Nos vamos a ver sobre los artículos científicos referentes a blastocitosis, ¿no? Como podemos ver aquí, vamos a ir viendo los temas de los 10 artículos que hemos encontrado y buscado con mis compañeros. Bueno, como punto uno tenemos la introducción. Listo. El título del primer artículo es la prevalencia de la blastocitosis y otros parásitos intestinales en una comunidad rural del estado Anzoátegui de Venezuela, ¿no? Pues bueno, si bien las prevalencias de las principales parasitosis intestinales del mundo no han cambiado, ellas han aumentado en términos absolutos, ¿no? Debido al crecimiento de la población. Como segundo, tenemos que los microorganismos están ampliamente representados en el tracto digestivo de los humanos. Pues bueno, algunas especies son beneficiosas, ¿no? Y otras perjudiciales, pero todas tienen algo en común, ¿no? Su gran habilidad para adaptarse a las condiciones ecológicas del entorno en el que viven. En el tercer punto tenemos que la blastocitosis SPP es un parásito controvertido, ¿no? Que ha sufrido múltiples reclasificaciones y cuyo rol es patógeno. Para el hombre, sí, bueno, sigue siendo incierto. Para relacionar la presencia de blastocitosis de CPP en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos, en ausencia o en presencia de sintomatología. Pues bueno, se evaluó la morfometría y número de parásitos en individuos provenientes del servicio autónomo en el hospital universitario. Como cuarto punto, tenemos que las infecciones intestinales causadas por parásitos son un problema de salud pública, ¿no? A nivel mundial, más de 2 millones de personas se encuentran infectadas, siendo los niños de 5 a 14 años y las mujeres embarazadas, pues bueno, son los principales grupos de riesgo. Los parásitos intestinales son transmitidos por agua o alimentos contaminados por heces debido a un mal manejo de estos, ¿no? O malas condiciones de higiene. Como punto 5 tenemos que la blastocitosis hominis es un protozoo unicelular comúnmente encontrado en el tracto gastrointestinal. La parasitosis por blastocitosis hominis presenta una prevalencia a nivel mundial por encima del 50%, aunque bueno, varía según el área geográfica, siendo más frecuente en países en vías de desarrollo. Como punto 6 tenemos que la blastocitosis SPP es, bueno, anterior a la blastocitosis hominis, se ubica dentro del grupo de microorganismos considerados como emergentes, compuestos por un complejo de varios subtipos y pues bueno, que presenta un amplio pleomorfismo, del que se describen 4 morfotipos principales encontrados en materia fecal de humanos y animales. De cuerpo central de 5 a 15 micrómetros, granular de 6 a 8 micrómetros y pues bueno, ameboides de 3 a 8 micrómetros. Pues bueno, estas caracterizadas por su capacidad de emitir de 1 a 2 pseudópodos. Pues bueno, que estos están involucrados principalmente en la fagocitosis de bacterias más que en la motilidad del parásito. La forma de resistencia es de 2 a 10 micrómetros, anteriormente llamada como forma quística. Es responsable de la transmisión, además de la multivacular, avacular, globulosas y en división binaria. Como punto 7 tenemos que, bueno, los estudios recientes eh, encontraron una asociación entre la blastocitosis y la anemia por deficiencia de hierro,
Uno de ellos mostró que la infección por blastocistitis SPP es un factor de riesgo para que la padezcan las mujeres embarazadas. Pues bueno, esta infección puede tener consecuencias adversas tanto para la madre como para el feto. En casos extremos puede conducir a una morbilidad tanto en la madre como en el hijo. Bueno, en el punto 8 tenemos que la blastocistitis hominis es un protozoosario polimórfico, causante de la blastocitosis, una parasitosis intestinal de reciente aceptación, ¿no? Sin embargo, de blastocistitis hominis todavía persisten muchas controversias e incógnitas. En la población pediátrica, la blastocitosis ha comenzado a ser estudiada con una mayor atención. Como punto 9, para evaluar la prevalencia de blastocistitis hominis y su relevancia clínica, se estudiaron 169 niños preescolares del jardín infantil de la ciudad de Bolívar, en Venezuela. Las muestras de heces se obtuvieron y examinaron mediante un examen microscópico directo y las técnicas concéntricas de Faust y Willis. En el punto 10, pues bueno, en los últimos años, nuevos microorganismos han ocupado muchas páginas de literatura mundial. Pues bueno, son llamadas patógenos emergentes o reemergentes. La blastocistitis SPP es uno de ellos y en la actualidad se considera el parásito intestinal que se encuentra con mayor frecuencia en muestras de heces de sujetos con infecciones gastrointestinales, sintomáticos como asintomáticos. Gracias. Saludos cordiales. Continuando tenemos con el segundo componente, materiales y métodos. Referente al primer artículo, prevalencia de blastocistosis y otras parasitosis intestinales en una comunidad rural del estado de Azotegui, en Venezuela, tenemos que los autores de Vera y colaboradores en el año 2002 realizaron un estudio en Tamarindo, Venezuela, mediante la aplicación de una encuesta por grupo familiar. Fueron evaluadas las condiciones sociosanitarias y educativas de la población. Además, se evaluó la clínica y se realizó el examen coproparasitario, para lo cual se recolectó en envases una muestra de heces y su análisis se realizó mediante un examen directo en solución salina fisiológica y la coloración temporal con Lugol y el método de Willis. Referente al segundo artículo, infección de blastocistitis SPP, en una revisión de literatura, tenemos que los autores Cañete y Rodríguez realizaron una revisión bibliográfica. En los criterios de selección se buscó la calidad, para lo cual se midió de acuerdo al impacto de la revista en la cual fueron publicados los trabajos. Los datos fueron analizados de forma independiente por los autores y los expertos invitados, y la información fue resumida en el programa Microsoft Office 2007. En el tercer artículo, tenemos que los autores como Batista y otros realizaron una revisión retrospectiva entre el año 2001 y 2012 del Hospital Universitari Mutua Terrassa, en Barcelona. Se seleccionaron de forma aleatoria 151 de 383 muestras positivas de blastocistitis hominis. Los criterios de inclusión fueron clínica sugestiva, indicación de tratamiento y la realización del control microbiológico. Referente al cuarto artículo, evaluación clínica y coprológica en sujetos sintomáticos y asintomáticos con infección de blastocistitis SPP, los investigadores Figueroa y otros autores realizaron una investigación de tipo prospectivo transversal durante los meses de diciembre del 2017 a febrero del 2018, en un grupo de 250 individuos clasificados de dos grupos, asintomáticos y sintomáticos, para lo cual se realizó un análisis coproparasitológico. En el quinto artículo, blastocistosis en preescolares de la ciudad de Bolívar, Venezuela, los autores de Vera, Velázquez y Vázquez adjuntaron la población muestra fue de 160 los niños en edad de preescolar
denominada área de los coquitos, en Venezuela. Se realizó el examen coprológico. Los niños parasitados únicamente con Blastocystis hominis fueron tratados con metronidazol. Un mes después se realizaron nuevos exámenes clínicos y coproparasitológicos. En el artículo 6, blastocistosis en niños y adolescentes de una comunidad indígena del estado de Bolívar, Venezuela, en el año 2014 se realizó un estudio descriptivo que consistió en la recolección de muestras fecales de personas menores de 16 años en una comunidad indígena Itupuicón, Venezuela. El procesamiento de las muestras mediante examen directo y técnicas de concentración de Cato y Willis. Siguiendo tenemos el artículo 7 referente a la asociación entre blastocistosis y anemia por déficit de hierro en mujeres embarazadas en el municipio de La Lisa, La Habana, Cuba. Y Alega y varios autores realizaron un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal. Se aplicó el examen parasitológico clínico en la cual se tomó la muestra de sangre venosa periférica. Además, se empleó un cuestionario clínico epidemiológico a cada uno de los participantes. En el artículo 8, en la infección por blastocistosis hominis en pacientes pediátricos hospitalizados, se realizó el estudio por parte de los investigadores Requeta y sus colaboradores en pacientes menores de 12 años del Hospital Universitario Ruiz y Páez, en Venezuela, entre enero y mayo de 1998, en el cual fueron evaluados coprológicamente a 115 niños. En cuanto a la infección por blastocistosis SPP en individuos inmunocompetentes e inmunodeprimidos por blastocistosis SPP, se realizó un estudio por parte de Figueroa Lara y otros en un grupo de 162 individuos durante los meses de septiembre a diciembre del 2018 en el estado de Sucre. Se empleó una ficha de recolección de datos, además se realizó un análisis coproparasitológico que incluyó un examen macroscópico y microscópico de heces. Y finalmente, en el artículo 10, respecto a prevalencia de blastocitis SPP en niños en edad escolar de Reynosa, México, los investigadores Lara Medina, junto a otros, realizaron un estudio transversal con muestra de heces de niños de Reynosa, México, donde participaron 238 niños de 5 a 12 años de edad. Una parte fueron transportadas en frío y analizadas inmediatamente mediante la técnica de observación directa con yodos, solución salina, y otra parte de la muestra fueron procesadas mediante la técnica de concentración con el método de Morpho-ET para la búsqueda de blastocitis SPP. Saludos cordiales. Voy a hablar ahora lo referente a los resultados. En el primer artículo se evaluaron 138 personas que incluyeron a 94 escolares. Se determinó un 95.7 de infección por protozoarios y helmintos intestinales, a las cuales se les identificó al menos una especie de enteroparásito, siendo los menores de 12 años los más afectados. Se destacan Blastocystis hominis en un 66,7%, Entamoeba coli 46,4%, Giardia intestinales 29,7% y Chilomastix mesnili 8,7%, y entre los helmintos el más frecuente fue Ascaris lumbricoides con el 9,4%. No hubo diferencia de infección según el sexo, población general ni entre los escolares. Infección por el segundo. La tipificación y subtipificación molecular de Blastocystis SP ha servido como herramienta útil en la caracterización de aislamientos procedentes tanto de individuos sintomáticos como de individuos asintomáticos.
y constituye la herramienta para dilucidar la posible existencia de sismodemos patógenos. Igualmente importantes son los estudios dirigidos a demostrar la existencia de lesiones en la mucosa del aparato digestivo por acción de productos de excreción-secreción o producidas directamente por acción mecánica del parásito. En el tercer artículo, de los 151 participantes seleccionados, solo 46 cumplían los criterios de inclusión, 64% mujeres entre 20 a 78 años. Se utilizó metronidazol en 39 pacientes, 31 obtuvieron respuesta clínica, pero solo 15 respuesta microbiológica. No se apreció una relación dosis-efecto. 20 pacientes sin respuesta microbiológica inicial recibieron una segunda tanda de tratamiento, con una respuesta microbiológica del 70%. De forma general, se consiguió la curación de Blastocystis hominis en un 72%. La tasa de erradicación en la revisión sistemática osciló entre 0 y 100%. En el cuarto artículo, fueron analizadas 250 muestras, de las cuales 80 fue identificado Blastocystis spp como parásito único y en coinfección con otras especies. Del total de pacientes, la mayoría presentó alguna manifestación clínica como dolor abdominal, diarreas, flatulencia y en menor porcentaje cefalea. En cuanto al análisis morfométrico, al comparar los diámetros de los morfotipos de cuerpo central en pacientes con y sin síntomas, la prueba de W-Mann-Whitney encontró correspondencia entre ellos. En el quinto artículo, fueron evaluados 169 del preescolar, 82 del sexo femenino y 87 del masculino. Hubo una muestra homogénea. De ellos, 78 estaban parasitados por protozoarios y helmintos, en el que se destaca Blastocystis hominis. En el grupo con coinfección pura por Blastocystis hominis, se encontró que 12 presentaban alguna manifestación clínica, siendo las principales referidas al tracto gastrointestinal. 13 niños participaron en el ensayo terapéutico con metronidazol y hubo mejoría o desaparición de los síntomas en 8 niños. En el sexto artículo fueron evaluados 118 niños y adolescentes, 69 femeninos y 49 masculinos, siendo evaluados niños de 0 a 1 años hasta los 14 años, con una prevalencia de parásitos intestinales de 84,7%, en el que el más común fue Blastocystis spp. Entre los sintomáticos, lo más frecuente se destaca a la diarrea, el bruxismo, vómitos, náuseas, pérdida de peso e hiporexia. En conclusión, la elevada prevalencia de infección por Blastocystis spp, unida a otras parasitosis intestinales, se deben a las deficientes condiciones sociosanitarias observadas en la comunidad evaluada. En el séptimo artículo, de 135 embarazadas, 43 estaban infectadas por protozoos parásitos, siendo Blastocystis spp el más prevalente. Del total de gestantes, 41 padecían de anemia. En la mayoría de estas, la anemia clasificaba como ferropénica. La proporción de embarazadas parasitadas por Blastocystis spp que padecían este tipo de anemia en relación con las gestantes que no estaban infectadas por este protozoo y también padecían de este tipo de anemia fue significativamente mayor. En el octavo artículo, de todos los niños hospitalizados, fueron evaluados un total de 115. El 62,6% estaban infectados por algún parásito y o comensal. Se determinó una prevalencia de 13% para Blastocystis hominis. El protozoario estuvo asociado en 53,3% de los casos y como parásito único en 46,7%. Giardia landia fue el parásito más frecuentemente asociado. El 66,7% de los casos estaba asintomático y 33,3% no presentaba sintomatología. Fatiga, dolor abdominal y cefalea fueron los hallazgos clínicos más frecuentes.
En el noveno artículo, de las 162 muestras analizadas, blastocisis SPP tuvo mayor prevalencia en inmunocompetentes que inmunocomprometidos, que abarca a los desnutridos con cáncer y VIH-Sida. En ambos, las manifestaciones clínicas fueron dolor abdominal, diarrea y flatulencia. Con respecto a la cuantificación, un pequeño grupo de pacientes con cáncer y desnutrición que presentaban sintomatología tenían 5 parásitos por campo. Y en el análisis morfométrico, la forma de cuerpo central fue la única identificada en ambos grupos. Y por último, en el 10º artículo, del total de muestras, 99 correspondieron a niños y 139 a niñas. El 54 dieron positivas a algún parásito, siendo blastocisis SP el más prevalente. Del total de muestras positivas, seguido del complejo entamoeba histolítica dispar y en menos porcentaje enterobios, vermiculares y intestinales. El síntoma más frecuente fue el dolor abdominal, las náuseas, diarrea y moco. Fue mayor en niños que en niñas. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los síntomas reportados. Buenas, doctor. A continuación, yo voy a presentar la discusión de los artículos anteriormente expuestos por mis compañeros. Listo. En el primer artículo, podemos decir que los resultados muestran una elevada prevalencia de parasitismos intestinales, con un predominio de los protozoarios y en particular de Blastocystis dominis, que resultó el más frecuente, con un 66.7%. Aunque se ha señalado que la infección tiende a aumentar con la edad, otros autores indican que los niños son los más afectados. Y las elevadas tasas de infección obliga a realizar futuras investigaciones para así poder establecer los factores determinantes de estas infecciones, ya que estas altas tasas suelen reflejar una mayor frecuencia de exposición de la población a la contaminación con heces humanos. En el segundo artículo, diremos que las primeras descripciones con imágenes fueron expuestas por Brittan y Swain durante la epidemia del cólera en 1849 en Londres. Y la prevalencia de blastocystis es de aproximadamente el 5% en países industrializados y puede superar el 76% en países subdesarrollados. Metronidazol es el medicamento más utilizado. En el tercer artículo, en este estudio, solo se detectó la presencia de blastocystis dominis en un 4%, en pacientes con clínica digestiva sin signos de alarma. Este parásito debe ser combatido con un fármaco que alcance altas concentraciones en la luz del colon, pero su efectividad puede variar. La descripción de fallos terapéuticos con metronidazol ha motivado la búsqueda de fármacos alternativos, pero no existe un consenso sobre qué tratamiento se puede ofrecer a estos pacientes. En el cuarto artículo, al evaluar el número de parásitos por campo microscópicos, se observó mayor de 5 formas de cuerpos centrales de blastocystis en pacientes sintomáticos, mientras que los asintomáticos presentaron un rango de 0 a 1 parásitos por campo. En contraste, Kukoschke y Müller proponen que el número de blastocystis presentes en las heces puede variar durante el curso de la infección. Y hasta el momento la técnica estándar para la detección es por medio del examen directo con suero salino fisiológico y Lugol. En el artículo 5, la blastocistosis pediátrica es una parasitosis intestinal más prevalente en diversas regiones del mundo. En el estudio realizado se indicó que blastocystis dominis en cerca de 32 niños y la infección tuvo una mayor tendencia en el sexo femenino. En un grupo de niños se demostró que a mayor cantidad del protozoario en el intestino, mayor sintomatología. En el artículo 6 tenemos que un 67.8% de los evaluados presentó blastocystis y se trata de la prevalencia más elevada en niños y adolescentes en comunidades indígenas en Latinoamérica. Las precarias condiciones sociosanitarias de la comunidad indígena estudiada, el bajo nivel de ingreso y escolaridad
Y tal vez lo más importante, las deficiencias en el suministro de agua potable son los factores que pudieran explicar esta elevada prevalencia de blastocistosis. En el artículo 7, en Cuba, la carencia de hierro constituye la principal causa de anemia en mujeres en edad fértil, embarazadas, lactantes e incluso niños de hasta 5 años. La ADH durante el embarazo puede tener consecuencias adversas tanto para la madre como para el feto. Y el estudio, cuyos encontró alta prevalencia de infección por blastocistis entre las embarazadas participantes y demostró que la infección por ese parásito se asocia significativamente al desarrollo de anemia. En el artículo 8, la blastocistis hominis es un protozoario de ubicación taxonómica discutida, ya que ésta presenta cifras de prevalencia muy variables de una región a otra. La prevalencia por blastocistis hominis en el grupo de pacientes pediátricos hospitalizados estudiado fue de 13%, y los casos de infección por blastocistis hominis se presentaron en pacientes con enfermedades de evolución aguda. En el artículo 9, en esta investigación se observó un mayor número de inmunocompetentes afectados que de inmunocomprometidos. Al evaluar el número de parásitos por campo microscópico, se observó que los pacientes inmunocompetentes con sintomatología presentaron una mayor de 5 formas de cuerpos centrales de blastocistis, y por su parte todos los asintomáticos presentaron un bajo contagio de parásitos. Y por último, en el artículo número 10, las infecciones parasitarias son endémicas a nivel mundial. La patogenia de blastocistis no es bien conocida, pero sin embargo es el más distribuido en todo el mundo. La prevalencia de blastocistis en México aún es desconocida. Sin embargo, es importante evaluar los síntomas asociados. Y en el presente estudio la prevalencia fue de 13.86%. Y el síntoma más frecuente fue el dolor abdominal. Saludos cordiales. A continuación voy a hablar de las conclusiones de los artículos ya mencionados anteriormente. Con respecto al artículo 1, se determinó una alta prevalencia de blastocistos, siendo el factor más importante la falta de agua potable y la carencia de medidas adecuadas de saneamiento ambiental básico. Los elevados índices se podrían disminuir mejorando el sistema de suministro de agua potable y el nivel de educación sanitaria de la población, impartiendo charlas sobre estas enfermedades y la manera de prevenirlas. Con respecto al artículo 2, según los autores y expertos manifiestan que en los últimos años varios estudios fueron realizados basándose en el análisis genético de blastocistis SPP y demostraron la existencia de diferentes subtipos presentes en humanos como en animales. Por ende, los estudios endoscópicos y las biopsias realizadas a individuos infectados han demostrado que no ocurre invasión de la mucosa del colon y por ello muchos investigadores consideran que el parásito debe ser considerado no patógeno. Con respecto al artículo 3, según los estudios parece existir una relación entre la respuesta clínica y microbiológica al tratamiento de blastocistis hominis, lo que muestra el papel causal del parásito. En el entorno geográfico, la respuesta microbiológica al tratamiento con MTZ es insuficiente, por ende la revisión sistemática muestra que la respuesta a MTZ es muy variable, oscilando entre 0 y 100% debido a la presencia de las diferencias en el grado de resistencia al fármaco, por lo cual son necesarios los estudios controlados para evaluar la eficacia a otros fármacos. Con respecto al artículo 4, el estudio proveniente de los laboratorios de emergencia y general del Servicio Autónomo Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, permitió demostrar hallazgos de laboratorio diferenciales en pacientes sintomáticos y asintomáticos con blastocistis SPP. Fue posible determinar 4 criterios de patogenicidad, morfotipos de cuerpo central mayor a 5 por campo microscópico de 40x y diámetro superior a 10 macrómetros. Con respecto al artículo 5, según los estudios que realizaron mediante el Laboratorio de Parasitología de la Escuela de Medicina de la Universidad del Oriente,
Con la muestra de 169 preescolares se obtuvieron datos de identificación como antecedentes de manifestaciones clínicas y tratamiento previo. Se realizó un examen físico a cada preescolar. Todos los niños en los que se identificó solo blastocystis dominis en sus heces y que presentaron alguna sintomatología y por lo cual fueron tratados con metronidazol, que tiene actividad contra blastocystis dominis y se lo utilizó como un ensayo terapéutico y no para determinar su eficacia como droga ante blastocystis dominis. Con respecto al artículo 6, según los estudios que realizaron, se determinó una elevada prevalencia de infección por blastocystis SPP en los niños y adolescentes evaluados de las comunidades indígenas, sin predilección por el género, pero los preescolares y escolares fueron los más afectados. Además, la mayoría de los casos eran sintomáticos y se diagnosticó en asociación con otros parásitos intestinales. Con respecto al artículo 7, la blastocystis es una parasitosis de prevalencia de crecimiento e insuficientemente. Iniciativas para mejorar conocimientos, percepciones y prácticas. En relación con su diagnóstico, tratamiento y control son perentorias, tanto a nivel popular como académico. Las estrategias de comunicación que con ese objetivo se implementan deben informar, entre otros aspectos de importancia mayor, sobre las posibles consecuencias clínicas de la infección. En relación con la mujer embarazada, un estudio reciente demostró que la infección por blastocystis de SPP era un factor de riesgo de padecer ADH. Según el artículo 8, según el estudio que se realizó en pacientes de 12 años de uno y otro sexo, hospitalizados en los servicios de pediatría del Hospital Universitario Ruiz y Páez de la ciudad de Bolívar, en el estado de Bolívar, Venezuela, se determinó una alta prevalencia y relevancia clínica de infecciones por blastocystis dominis en pacientes hospitalizados. Sin embargo, se requieren de futuros estudios utilizados muestras mayores y grupos de controles para determinar la verdadera relevancia clínica de este controversial parásito intestinal. Con respecto al artículo 9, este estudio permitió evidenciar una mayor prevalencia de cromista en inmunocompetentes que en pacientes inmunocomprometidos y hallazgos de laboratorio diferenciales para ambos grupos. Presentaron sintomatología un considerable número de inmunocompetentes. Sin embargo, en el grupo de inmunocomprometidos solamente resultaron sintomáticos los pacientes desnutridos y oncológicos. Con respecto al artículo 10, según el estudio transversal, se realizaron la prevalencia de blastocystis en zonas geográficas de México. Es poco conocida la asociación de factores de riesgo económicos, sociales y geográficos. Sin embargo, los estudios en diversas partes del mundo sugieren un aumento, por lo que es importante determinar la presencia y su relación como patógeno u oportunista humano en la población infantil, ya que su presencia se ha relacionado con cambios en el microbiota intestinal e incluso con el desarrollo del cáncer. Muchas gracias. A continuación tenemos la bibliografía de los artículos.